medidas, digamos, especiales para los documentos electrónicos porque son más volátiles, hay más facilidad de poder perder esos documentos o de querer destruir de repente información valiosa, es mucho más sencillo. Sin embargo, se viene trabajando en este tema y por lo menos hay que trabajar en la necesidad de presupuestos mejores por lo menos para cubrir las necesidades mínimas de los archivos, para cuidar la transparencia, porque si no cuidamos los archivos, pues no podemos ofrecer la transparencia. Existen algunos riesgos con los documentos en soporte electrónico, sí, para la permanencia de la autenticidad en el largo plazo, y nos preguntamos cuál es el largo plazo. El largo plazo no es exactamente pues 10 años, no es 15 años, ni 20 años, puede ser 100 años o pueden ser más de 100 años. Hay documentos que sirven al ciudadano más allá de los 100 años. Estamos hablando de documentos, por ejemplo, de propiedades. Entonces, si tenemos un documento electrónico, tenemos la seguridad que de aquí a 50 años, cuando nuestros herederos necesiten esos documentos, los van a poder visualizar por lo menos. Entonces hay que tomar estas precauciones. Sin embargo, se viene trabajando, Interpares es uno de ellos, MOREC es otro modelo que viene trabajando Europa para el establecimiento de requisitos para preservar la información en el largo plazo en este tipo de soportes. Luego tenemos algunas medidas que también podríamos considerar, como por ejemplo el control del envío de los documentos, establecer responsabilidades administrativas por la pérdida de documentos. Se pierden los documentos y no pasa nada. Eso a mí me preocupa muchísimo en todos estos años que vengo trabajando en el tema. Tener la disponibilidad inmediata de los documentos, porque no podemos decir regresen para tener la información. La información tiene que ser oportuna, de lo contrario no es información. Operatividad en la gestión de los documentos ante todas las áreas de la organización, porque en todas las áreas se trabaja con documentos, en cualquier tipo de soporte. Poder identificar los documentos desde el momento que son creados, los documentos fundamentales, los documentos esenciales. ¿Cuáles son estos documentos esenciales? Aquellos sin los cuales la institución no puede seguir marchando. Sin esos documentos la institución no puede seguir funcionando y eso los archiveros son los que tienen que trabajar en ese sentido. Hacer el seguimiento de los documentos, el uso de contenedores o protectores de los documentos, por ejemplo, les decía, ¿no? Lo de las grapas, trabajar con carpetas, pongamos los documentos ahí bien foliados, no va a pasar nada, no se van a perder. Y en los documentos electrónicos trabajar en índices, por ejemplo. Incluir en las leyes la obligatoriedad de tener archivos centrales dentro de cada organización pública, pero bien constituidos y por lo menos con presupuestos mínimos. Eso debe estar en la ley, esa obligación debe estar en la ley porque cada institución debe contar con un archivo central que es el que va a vigilar el funcionamiento de todos los documentos de la organización. Eso tiene que ser incluido en las leyes. Políticas públicas para la protección de los documentos e implementar programas de gestión de documentos, que es a donde quería llegar fundamentalmente, un programa de gestión de documentos que signifique el tratamiento de los documentos desde que se crean hasta su destino final. Vean ustedes, ahí ya va mejorando la imagen, tenemos un programa de gestión de documentos donde ya los documentos en soporte de papel ya están bien en su estantería, ahí es fácil ubicarlos, hay buenos índices para poderlos ubicar inmediatamente. Eso es como resultado de un programa de gestión de documentos donde el tratamiento de los documentos va a ser técnico de principio a fin. Y para terminar ya y no excederme en el tiempo, lo único que quería destacar en todo caso es que el acceso a la información es un derecho que la legislación ordena y por lo tanto hay que cuidar lo que significa ese derecho a través de los documentos. Escasas veces se proclaman garantías de seguridad de los documentos, los archiveros a veces en voces solitarias proclaman la defensa de los archivos pero no tienen seguidores y busquemos nosotros el apoyo de las autoridades con poder de decisión para proteger estos documentos. La destrucción de los documentos en cualquier tipo de soporte va a implicar favorecer la impunidad porque no tendremos la prueba para demostrar los hechos de corrupción. Los documentos de archivo deben hacer posible el ejercicio del derecho de acceso a través de la información. Los archiveros se preocupan, pero también tienen que preocuparse las autoridades competentes que tienen a cargo la conducción de las organizaciones públicas. Y una pregunta que dejo en el tapete: si no existen los archivos, ¿de qué transparencia y derecho de acceso a la información hablamos? Muchas gracias.
Muchas gracias, Adia, por tu presentación. Solo 34 segundos pasada, yo creo que vamos a un buen ritmo. Le quiero dejar la palabra ahora a Carlos Alberto. Entiendo que va a hablar desde el podio. Ojalá que... Bueno, muy buenos días a todos. Bien. Ante todo, muchas gracias al Consejo para la Transparencia y a su presidente, el doctor Raúl Urrutia, por la invitación que me hicieran para acompañarlos esta semana en este importante seminario internacional. Muchas gracias doblemente porque el hecho de incluir dentro de un seminario de transparencia y acceso a la información pública una mesa sobre archivos debe ser tal vez un común denominador en cualquier evento que tenga que ver con transparencia. Los archivos no pueden estar de ahora en adelante por fuera de la agenda política relacionada con el acceso a la información pública. Hay que inscribirlos en esta agenda política y qué mejor que hacerlo en un evento de esta índole que contó además con la presencia del presidente de la República de Chile y con la presencia de otras grandes autoridades de la nación. Y qué mejor hacerlo que con la participación de conferencistas internacionales que de sus diferentes experiencias y experticias nos están abriendo un mundo nuevo en el que la información se convierte en un elemento fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Me corresponde en esta ocasión venir a este auditorio hablar en representación de mi país, de Colombia, como director del Archivo General de la Nación, cargo al que accedí hace apenas unas pocas semanas, y compartir con ustedes algunos de los elementos que tienen que ver con la experiencia colombiana en materia del desarrollo de archivos, que seguramente pueden ser también igualmente importantes para quienes hoy me escuchan. El tema de los archivos es un tema que tradicionalmente no ha sido considerado como de primer orden en muchos de los países latinoamericanos. Me decía el día de ayer la jefe de comunicaciones del Consejo que a ella esta mesa le encantaba, pero que quería que tratáramos de convencerlos a ustedes de que el tema de los archivos es un tema sexy. Bueno, pues vamos a hacer ese esfuerzo. Creo que todos estamos comprometidos con este componente, porque cuando se habla de archivos a todos parece no interesarlos. Por un lado, es importante tener en cuenta que, y no porque lo diga yo en este auditorio, sino porque se ha trabajado a lo largo de la historia de la humanidad, desde la Grecia antigua hasta nuestra época contemporánea, los archivos han estado presentes en el concepto de Estado. La Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia que tenía que ver con el tema de acceso a la información precisamente, decía que no puede haber sociedad sin archivos y que sin archivos definitivamente no existe organización estatal. Y esta es una verdad que todos tenemos que comprender. Sin archivos no existe organización estatal. Y sin organización estatal no existen archivos. Hay una simbiosis aquí que es fundamental. Algunos conceptos claves desde el punto de vista del archivo que quiero compartir con ustedes. Diferentes organismos internacionales han hablado del concepto de bien público como un elemento fundante de las democracias modernas. Pues bien, los documentos públicos que se producen como resultado de las actividades de la administración pública y con ello los archivos públicos deben ser considerados un bien público, cuya custodia ha sido confiada al Estado. Este concepto es muy importante porque muchas veces pensamos que los archivos son del Estado y en realidad los archivos son de la sociedad. El dueño natural de los archivos es la sociedad, es el ciudadano. El custodio legal de los archivos es el Estado. Y el Estado no puede entender como una concesión liberal, como una concesión de mera liberalidad, el acceso a los archivos. Es una obligación del Estado que los archivos públicos estén al servicio de la ciudadanía.
Por el otro lado, como lo mencionaba también Aida hace unos minutos, los archivos, cuando no están organizados, se convierten en el principal instrumento de la corrupción. Un archivo desorganizado facilita la acción de los corruptos. En oposición, un archivo organizado, de acuerdo con los principios internacionales y teóricos de la disciplina archivística, se convierte en un instrumento útil para la transparencia. Adicionalmente, lo decía el primer director del Archivo General de la Nación de Colombia, el doctor Jorge Palacios Preciado, ya hoy desaparecido, que los archivos públicos son la conciencia de la administración. Esta expresión a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque cuando hablamos de conciencia todos sabemos que nunca se calla. La conciencia nos habla todos los días, todo el tiempo. Y cuando él usaba esa metáfora para decir que los archivos son la conciencia de la administración, es porque los archivos, en la medida que existan y estén organizados, van a hablar todo el tiempo, le van a hablar al Estado y le van a hablar a la sociedad. Adicionalmente, habría que encontrar algunos elementos que hacen parte de la problemática actual de nuestras naciones en relación con el acceso a los archivos y con la organización de los archivos. Lo primero es que deberíamos ver que en estos nuevos escenarios que nos toca vivir, como acceso a la información, protección de datos personales, etc., los archivos, tristemente, en muchos de nuestros países, no están jugando un papel importante en la promoción del acceso a la información pública. Y no están jugando un papel importante básicamente porque están desorganizados, porque no hay políticas públicas de archivo, porque no hay archivistas profesionales, porque no hay interés del Estado y de la administración pública y de sus administradores en que los archivos sean dignos de ser la memoria de una nación. Adicionalmente, esto se ve reflejado, por ejemplo, en que muchos de los países nuestros, las iniciativas que tienen que ver con los archivos públicos no se han alineado adecuadamente con otras iniciativas de política pública, como por ejemplo las de acceso a la información, como por ejemplo las de gobierno electrónico, como por ejemplo las de protección de datos, y otras relacionadas con, en mi país por ejemplo, el resarcimiento de las víctimas del conflicto, por ejemplo, en países nuestros donde hemos sufrido problemas serios de conflicto armado, de violación de los derechos humanos. Sin embargo, yo puedo decir que Colombia es un ejemplo en este caso porque las leyes que tienen que ver con reparación de víctimas incluyen capítulos especiales de archivos. Y el Archivo General de la Nación es un actor fundamental en mi país en la recuperación de los archivos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, con la recuperación de la memoria y, por supuesto, con esta restitución de la dignidad de las víctimas. Los gobiernos, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, todavía mantienen restricciones al acceso a la información pública desde los archivos, básicamente. No hay políticas muy abiertas en este aspecto. Por otro lado, investigaciones, por ejemplo, en Colombia han demostrado que los ciudadanos desconocen cuáles son sus derechos en cuanto a acceso a la información y además, algo también mucho más grave, desconocen que los archivos son garantes de este derecho. Se mantiene todavía en muchos de nuestros pueblos la cultura del secretismo que tanto mal le ha hecho a la administración pública y que es un factor que va en oposición a los principios de transparencia. En el escenario que tiene que ver con estos paradigmas de acceso a la información, también tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de la ciudadanía, de los servidores públicos, de todos los funcionarios que tienen a su cargo la información pública, de que la única información pública no es la que se encuentra en los archivos históricos. La información pública de acceso más relevante en un momento especial de la historia de nuestros países es la que está en etapa activa o la que se encuentra en esos archivos de la administración, no la que está en los archivos históricos, sin decir con ello que los archivos históricos no son importantes como instrumentos de memoria, por supuesto que lo son. Todavía existen elementos asociados, por ejemplo, al libre acceso a la información en archivos como los de la Guerra Civil Española y en otros archivos como los de la Europa del Este que se están cada vez abriendo más a la ciudadanía. Es fundamental y urgente pasar